El día de hoy hablaremos sobre política pública, sobre política económica. Estamos con el magíster Raúl Alborta. Le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, estimado colega. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, Alfredo, y un saludo a todos los telespectadores. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus casas. Muy amable por la invitación. Cuando hablamos de una política pública, hablamos de hacer eficiencia, eficacia, mejor si hacemos sinergia, vamos definiendo un modelo sobre el cual se va gestionando el desarrollo. Alguna vez nos ponemos a pensar y en función de las noticias de encaminar algunas otras leyes que tienen en nuestra sociedad, por ejemplo, el tema de otro tratamiento que se da a las preferencias sexuales, a la identidad, a la incorporación, y alguna vez, en mi mente loca, me disculpan estimados televidentes, me pongo a pensar, cuando una sociedad tiene doctrina de Estado, cuando define sus modelos, es una maravilla, pero cuando va generando correcciones en el cotidiano en función de las presiones, del bloqueo, no le veo una sociedad muy coherente y congruente. Por ejemplo, me pongo a pensar, el modelo de desempeño de los bolivianos es heterosexual, es homosexual, es una combinola. A veces en democracia decimos la mayoría manda, pero ¿qué pasa si en la mayoría manda existe mucha ignorancia? No vamos a tener una toma de decisiones acertadas, racionales, que coadyuven a lo que es la política económica en cumplimiento de objetivos que son bases, por ejemplo, expandir la economía, mejorar la redistribución del ingreso. En esa expansión de la economía tiene que haber formación, tenemos que mantener estabilidad de la economía, el control de la inflación es fundamental a través de la tecnología, de esa diversificación. Entonces se vuelve complicado porque no tenemos inventores en nuestro medio, mucho menos innovadores, porque nos damos cuenta que ni el marcador con el que escribimos en nuestra querida universidad es de origen boliviano, es tailandés, y nos llama la atención todo ello, porque por lo menos antes con nuestras tizas de la Universidad Mayor de San Simón hacíamos los ejercicios matemáticos, las operaciones, la cátedra que era una combinación de lo magistral, de lo participativo, como vamos evolucionando en esta perspectiva pedagógica. Bueno, en realidad el tema de desarrollo económico es un tema que lamentablemente no hemos ido tocando adecuadamente a lo largo de nuestra historia. Las políticas que se han ido desarrollando tienen un carácter esencialmente desarrollista. Hay que hacer un conjunto de proyectos y que pareciera el conjunto de proyectos van a generar desarrollo económico. En la práctica no es así. Somos un país, ya lo manifestaste tú, extremadamente consumidores. Y este problema de consumo, definitivamente, si no producimos, si no transformamos nuestra materia prima, vamos a quedar en un país permanentemente consumidor. Por supuesto que este tipo de políticas, que es desarrollista, favorece a los países que son desarrollados. En la experiencia que tuve en la ciudad de La Paz como diputado, cuando tratábamos la ley de inversiones, y yo me opuse porque desgraciadamente tenía un lineamiento de la CEPAL, de la Comunidad Económica para América Latina, una concepción que defendía y defiende los intereses de las transnacionales. Por eso es que muchos de los representantes en Bolivia, embajadores, estuvieron presentes en aquel tratamiento de esa ley, pero yo me opuse porque sencillamente no tenía razón de ser en términos de desarrollo y de un proceso de cambio cualitativo significativo. Eso no ha sucedido. Me prometieron modificar, digamos, en la reglamentación. Eso fue lo que me participó la señora ministra en ese momento, Viviana Caro, que posteriormente no hubo ninguna modificación, ninguna reglamentación. Yo he solicitado la reglamentación para ver que efectivamente no sean favorecidas las transnacionales, porque finalmente el Estado boliviano, históricamente, a las transnacionales les hemos dado condiciones de trabajo, es decir, caminos, agua, infraestructura en algunos casos, que son recursos del Estado para favorecer de manera positiva a la venida de las empresas extranjeras. Entonces, es uno de los problemas esenciales la generación de empleo sostenible en la economía. ¿Y cómo vamos a generar el empleo sostenible en la economía? Solo a partir
de políticas de mediano y largo plazo. Lo que se ha hecho hasta ahora son políticas de corto plazo. Evidentemente generamos una estabilidad en la economía, generamos una redistribución del ingreso que no se ha hecho adecuadamente, digamos, en años anteriores, se han olvidado de la mayoría poblacional, pero hoy con los recursos que se ha dispuesto se ha ido distribuyendo. Pero esa distribución de esos recursos no ha sido eficiente, eficaz en términos de generación permanente de empleo. Fue una discusión que tuvimos en el Parlamento, una comisión de planificación económica, que era miembro del mismo, que lamentablemente no tuvo eco, cuando deberían haber tomado y decir: ¿qué pasa, distinguido? A ver, diputado Horta, ¿qué es lo que está hablando? Queremos explicación sobre este tema. ¿Por qué está hablando en estos términos? ¿Por qué está diciendo esto? Todo lo contrario, han ido en contra de mi persona, me han hecho una serie de calumnias, etcétera, pero finalmente no les he dado importancia, porque la razón y la verdad siempre se impone en cualquier momento de la vida. No se ha hecho nada en ese margen, por eso los problemas económicos en Bolivia. Seguimos en la lógica de la dependencia, no estamos queriendo hacer, es decir, no estamos en un verdadero proceso de cambio, y eso genera limitaciones, genera problemas en la sociedad, y no tenemos mira, pues hay mucha gente que está creciendo, es decir, hay una población en edad de trabajar cada vez mayor, ¿y quién les va a emplear? Si sabemos que los entes que pueden emplear son universidades, municipios, gobernaciones, el comercio, transporte, más de esas actividades es muy difícil pensar que se puedan emplear nuestra nueva generación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que otra vez tenga que migrar en el futuro esas generaciones que están emergiendo, en vez de que nosotros los podamos tener en nuestro país y que estén contentos disfrutando de su familia, disfrutando de sus hermanos bolivianos y en su patria. Nos ponemos a reflexionar en algo que es fundamental, el aspecto de la democracia, del modelo. Me parece importante que no tengamos una economía de filtración, que intentemos hacer la mejor inversión en esa perspectiva de diversificar nuestra economía, de salir del esquema de la dependencia. Pero ¿cuánto hemos salido del esquema de la dependencia? Tenemos algunas empresas que se han generado, vamos a decir, pero no tenemos el recurso humano cualificado que haga funcionar la organización y que garantice producción, productividad, las famosas economías de escala, o por lo menos pensemos en la tecnología apropiada, haciendo innovación, no invención, que generemos eficiencia en ese proceso. Pero vemos que hay empresas que se cierran, hay despidos, hay gente en conflicto social. Nos llama la atención todo ello porque creo que estamos más acostumbrados al bloqueo, al dice, al direte y a la negación de la institucionalidad, porque cuando hablo de la palabra institucionalidad se sobreentiende que en las instituciones, en cualquier nivel, no solamente en las de orden público, tiene que haber interdisciplina, tiene que haber transdisciplina para que se pueda mover un aparato productivo. Nosotros tenemos muchos negocios, pero no tenemos empresas, y a veces el negocio se confunde con empresa y se contabiliza en fundempresa. Pero ¿qué es lo que pasa? Son pequeñas unidades de supervivencia, les vamos a llamar, que en algún momento ameritan acreditarse en fundempresa, sacar un NIT. ¿Para qué? Para que muchas veces se genere una confluencia mañosa entre la economía sumergida, la informalidad y el tráfico de influencias, que no dejan avanzar realmente el tema de la economía y la generación de empleos. Efectivamente, sobre este tema particular, y la experiencia que tuve sobre los proyectos, por ejemplo, el de la generación de urea y amoníaco en el Chapare, yo había planteado a los viceministros cuando vinieron a explicar el tema, ¿cuántos empleos nacionales vamos a generar? La empresa con quien se ha hecho la negociación es una empresa cerrada, y pretender pensar que vamos a emplear a gente nacional
no vamos a poder emplear, aunque llamen, que lo están haciendo ahora, van a llamar a profesionales bolivianos, pero nos preguntamos, ¿qué nivel tienen los profesionales bolivianos con la tecnología que van a tener ellos? Es tecnología nueva, características nuevas, manejo, manipulación nuevo. Es decir, ¿será que nuestros profesionales están preparados para aquello? La respuesta es simple, no. Lamentablemente no. Entonces, quizá vamos a tener como subempleados, pero no como verdaderos empleados. Y el subempleo es si yo soy ingeniero, voy a trabajar, qué sé yo, de técnico en algo, por decir algo, como subempleo. Entonces, esas son las características de muchos de los proyectos. Esos proyectos vienen pues con tecnología de los países desarrollados. Y esa tecnología, ojalá fuera la de punta. Nunca ha sido la de punta las que han llegado a América Latina. Se dice, ahora tenemos tecnología de punta, eso es totalmente falso. Las tecnologías de punta están manejando esos países desarrollados. Y lo que tienen son tecnologías por debajo de esas, que ya son obsoletas en sus países y las traen a lugares como nuestro, por ejemplo, el caso boliviano. Obsoletas y contaminantes en muchos casos, porque han habido reclamos en cumbres de medio ambiente. Lo correcto debería ser de cumbres ambientales, porque siempre estamos en lo medio, ¿no? Y buscando un promedio, un punto de equilibrio, y a veces los puntos de equilibrio con el sesgo de la teoría no funcionan, ¿no? Y los otros se aprovechan. Entonces, bastante complicado. Quiero pensar en lo siguiente, estimado colega, en el aspecto de un modelo de economía plural que le desafía a un modelo neoliberal, pero que a la fecha no está muy bien activado. No estamos indicando que el gobierno lo haya hecho mal, por si acaso. Lo importante es asumir desafíos, y se sobreentiende que no le vamos a dar continuidad a lo que no ha funcionado, a lo que genera inequidad en la redistribución del ingreso. Pero me pongo a razonar en lo siguiente: nos volvemos más centralistas, rompemos el esquema de la participación popular en esa mejora de la redistribución del ingreso en relación al modelo neoliberal, y lo que me llama la atención es la calidad de las obras que se dan. Hay mucho más nivel de inversión. Por ejemplo, hablamos de la época neoliberal, estamos haciendo un poco de estadísticas y considerando, digamos, el tema de la distribución normal, la aceptabilidad en la variabilidad y el sesgo. Hablamos de aproximadamente 500 millones de dólares año en inversión. Y ahora hablamos de por lo menos 5.000 millones de dólares. A veces es complicado porque hay que agarrar y hay que deflactar, hay que utilizar el principio del valor del dinero en el tiempo, etc. Pero le damos una referencia. Hay mucho más dinero para invertir, pero también hay que darse cuenta que ha habido mayor nivel de inflación. Antes costaba un chalet 50.000, 60.000 dólares, y ahora vale de 150.000 a 200.000 dólares, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, la economía se va distorsionando también cuando existe mayor masa monetaria, aplicamos la velocidad del dinero o la aceleración, que es velocidad promedio, pero tenemos inflación. Pero ¿cuánto de bienestar real tenemos? ¿Le hemos podido desplazar ese modelo neoliberal? Porque, por ejemplo, yo me voy al lado de San Cristóbal y hay una explotación minera fuerte que contamina, pero por otro lado que también genera uso de agua en abundancia. Se consumen lo que consumimos los cochabambinos al día, por ejemplo. Entonces, ¿quién controla todos esos elementos? Porque sabemos que históricamente nuestros políticos siempre se han hecho ganar la pulseta con los agentes de la cooperación internacional, ya sea bilateral, multilateral, porque no se tiene esa capacidad de gestión. ¿Y por qué no se tiene? No es porque ellos sean tontos. Por el contrario, es que no hemos formado apropiadamente a nuestra gente para trabajar en equipo. Les pongo un ejemplo. Alguna vez hablábamos esto con el doctor Gunter Paz, en el caso cochabambino, en el programa Anuncio-Denuncio con el doctor Edwin Tapia Frontanilla, y decíamos 20% en cómic, si quieren, 20% de la población cochabambina se muere de paro cardíaco. ¿Y de qué creen que se muere el resto? Y nos miramos, ¿no? Y él dice, de envidia. O sea, no sabemos trabajar en equipo. Sí, yo creo que es uno de los problemas que he sopesado en la ciudad de La Paz.
no tenía un suficiente equipo, que también se necesita recursos para mantener un equipo profesional altamente calificado. Pese a ello había solicitado a la bancada cochabambina que contrataran un profesional idóneo en el área de abogados, o sea, que sea constitucionalista. De tal manera que yo los proyectos que tenía en mente podía haberlos trabajado con él, y que, si bien es cierto, nos daban un asesor, pero ese asesor no siempre tenía la cualidad o capacidad que uno necesita para hacer este tipo de trabajo. Entonces quedábamos huérfanos, no había un equipo que trabajemos, y este tipo de trabajo en equipo podríamos haber, digamos, contrarrestado al equipo de trabajo que tienen, por ejemplo, los ministerios, o que tienen, digamos, el vicepresidente. Entonces no había cómo trabajar, porque ellos lo hacían de una manera y nos mostraban como que ya estaba acabado el proyecto de ley o los proyectos de ley, y eso generaba demasiadas complicaciones. Es decir, las cosas que teníamos que sugerir, si lo hacíamos públicamente, que éramos contrarios al proceso de cambio, que éramos de la derecha, etcétera, etcétera, adjetivos nada razonables. Pero yo creo que falta esa mística, esa organización de equipos que lamentablemente, compañero, requiere de recursos económicos para mantener esos equipos. Es dinero. Entonces, sin dinero es casi imposible pretender mantener un equipo. Claro, es importante ese aspecto, y que tiene que ver con la educación. El hacer trabajo en equipo implica un pacto social real, implica incrementar los niveles de cooperación, que por ende generan mayores niveles de confianza, y cuando todos se ponen la camiseta, realmente se obtienen resultados más allá de los esperados. En este caso hablamos de sinergia. ¿Estamos en un modelo centralista? No creo que sea centralista, porque aún todavía manejamos políticas inclinadas sobre todo a la concepción cepalina. Entonces, la concepción cepalina la hemos aplicado en la década del 70, no fue nunca centralista. Pretender decir que hemos eliminado el modelo neoliberalista tampoco. Es imposible pensar y decir de manera enfática si somos antineoliberales. No. Es decir, estamos aplicando políticas neoliberales que nos están dañando internamente. Nos están dañando internamente a la economía del país. Seguimos siendo un país consumidor. ¿A quién le interesa de que seamos un país consumidor? A las transnacionales. A las transnacionales no les interesa de ninguna manera que nosotros pues empecemos a producir, que las universidades empiecen a trabajar, no solo San Simón, toditas las universidades del sistema tenemos el mismo problema. Muchas de ellas salen a los medios de comunicación indicando de que son cientistas o científicos. Esa es la peor mentira que escuchamos en los medios de comunicación. No es cierto que son científicas. La cientificidad es un proceso y nos tiene que llevar mucho tiempo, y es un esfuerzo no solo de estudiantes, sino también de docentes y la comunidad social. Entonces es un trabajo conjunto, porque es monetario, porque es esfuerzo de quienes coparticipan en este proceso. Entonces después, por eso se llaman políticas de mediano y largo plazo, que esas no las hemos trabajado. Lo que quieren las transnacionales es que nosotros nunca tengamos la capacidad de pensar, nunca tengamos la capacidad de articular, mejor si somos reproductivos. ¿Y qué hacen las transnacionales? A los reproductivos, es decir, a la gente que tiene excelente memoria, se los están llevando. ¿Para qué? Para que sean sus reproductores. Y entonces, obviamente que el proceso educativo, mientras sea reproductivo, definitivamente no vamos a avanzar nada, no vamos a generar individuos con capacidad propositiva, con capacidad de una visión más larga. Sin duda es importante entender que la liberación del pensamiento, la acción comunicativa, el entendimiento de las relaciones de causalidad resumen metodología de intervención científica para entender la realidad concreta en sus múltiples dimensiones.
y de esa manera, con el apoyo de un gobierno, se debería encaminar la delimitación de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo. Sin pensamiento no evolucionan las sociedades. En algún momento habíamos indicado que un desnutrido no puede ser premio Nobel, un desnutrido no es campeón olímpico. Entonces, qué importante es trabajar en la educación, en las estructuras, en los esquemas mentales, en función de una doctrina de Estado, de lo que aglutine a los bolivianos. El axioma de ser bolivianos ante la diversidad debe permitir complementos para aprovechar las ventajas diferenciales y hacer integración subnacional. Una integración subnacional con enfoque, si quieren, de autonomías municipales, de autonomías regionales, de autonomías departamentales, que a la postre, en función de lo significativo en los niveles de inversión de las alianzas estratégicas, permita una integración supranacional. Y ahí está el concepto de la CEPAL. Pero ¿qué ha pasado con este pensamiento cepalino, profesor Alborta? Muchos lo han ido dejando de lado o lo han utilizado para ilusionar, para, si quieren, embellecer las propuestas políticas en función de hacer el mejor intento de tener el poder y, por supuesto, decir que vamos a pasar de una condición de periféricos a países desarrollados. En realidad, este tipo de políticas, lo único que han hecho, en el fondo, es mantener el grado de dependencia. La dependencia económica se basa en este tipo de políticas, donde son un cúmulo de proyectos con transferencia tecnológica. Y la transferencia tecnológica, obviamente, algunos economistas, que yo los llamo economicistas, dicen, estamos desarrollando el país. Esa es la gran mentira. Eso es un eufemismo, es una expresión con intereses subalternos y no con intereses del país, de los intereses de la población boliviana. Entonces, lo que se ha hecho en la década del 70 es exactamente el reflejo fiel de políticas cepalinas. Han traído empresas, y Banzer Suárez ha llenado de empresas transnacionales, no solo Cochabamba, sino todo el país. Y si no, podemos ver, sin invitar a leer el libro de Pablo Ramos, 7 años de economía boliviana, y ahí vamos a ver cuántas empresas y en qué se han instalado en Bolivia. Pero hemos dicho, sí, evidentemente la economía ha crecido por el 12%. Es decir, ¿qué sentido tiene tener un crecimiento de 50% cuando el aparato productivo está desarticulado, cuando no generamos investigación, cuando no generamos productividad? Entonces, no tiene ningún sentido hablar de un crecimiento del 5, del 10, del 20, del 100%, cuando el aparato productivo no está articulado horizontal y verticalmente. Es decir, hay que generar industria liviana y pesada en la economía para pensar que realmente estamos generando condiciones de mejor vida para toda la población boliviana. Me parece interesante razonar en este esquema. Una cosa es el crecimiento de la economía en función de los commodities, de las materias primas, pero otra cosa sería el crecimiento con expansión de la economía en distintos sectores. Nos ponemos a pensar en la evolución del pensamiento, de la metodología en la formación, lograr niveles de invención y en algún momento hacer alianzas estratégicas para hacer innovación y posicionamiento en los mercados también, que me parece clave. No estamos haciendo nada de ello. En las universidades estamos enseñando en términos generales a repetir algunas teorías. No hay teoría sin práctica ni práctica sin teoría, pero tenemos que experimentar. Para eso es la consultoría social. Las universidades deberían estar involucradas en esa perspectiva. Las universidades deberían tener una estructura matricial y nadie debería hacer 2 carreras. ¿Sabe por qué? Porque uno, por testeo, toma una carrera y puede especializarse. Por decirle, un economista se puede especializar en política económica, pero vinculando todo ello al derecho, a una pirámide de Kelsen, a la formación constitucional, haciendo módulos de especialidad. Lo mismo un abogado que se puede especializar desde la abogacía en política económica, en política social. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos mareando la perdiz, nos generamos, si quieren, un conjunto
de interacciones sobre las cuales nos alabamos, nos adulamos, nos ponemos una medallita, pero a la hora de la verdad no estamos funcionando, trabajando en equipo, habíamos indicado. En alguna ocasión lo hemos tocado al ministro Arce Catacora, colega nuestro, economista. Nos habla, por ejemplo, de que la economía boliviana crece mucho más que la economía chilena y japonesa, pero se olvidó de las estadísticas, de la distribución normal, de la tarea de conjuntos, profesor, que es importante. Entonces, Chile, por ejemplo, el país más próximo, aunque no nos guste por los temas de la guerra o la invasión del Pacífico, tiene el número 1 en posición e índice de competitividad. Está por encima de México, de Colombia, del Perú, y es parte de ese acuerdo del Pacífico en temas de integración. Entonces, ¿cómo podemos soltar en los medios de comunicación aseveraciones que no corresponden cuando lo que hay que hacer es trabajar en función de lo que indicó el colega Raúl Alborta, del desarrollo de una matriz de Leontief, que nos enseñan aplicadas en las aplicaciones de la matemática en economía? En economía, efectivamente. A ver, lo que pasa es que deben existir elementos, digamos, que sean la llave, la fuerza motora para hacer ese tipo de trabajo. La primera cosa que yo he pensado es que debería estar en la ley. En la ley de inversiones, cuando tratábamos, me di cuenta que era el pensamiento cepalino y rechacé. En el tema del tema educativo, y en un programa anterior contigo había manifestado, es que el proceso educativo que no eleve el nivel de razonamiento, que es un elemento coercitivo cuando está en la ley. Entonces, el trabajo del docente que eleve el nivel de razonamiento, ese es el verdadero trabajo que va a generar estudiantes con capacidad de razonamiento y articulación. Entre tanto no exista ese proceso, ¿no es cierto?, vamos a seguir en un proceso reproductivo, totalmente retrógrado, totalmente favoreciendo a los memoriones, y que en la Universidad Mayor de San Simón yo me he opuesto tenazmente a esos estudiantes de, ¿cómo le llaman? Con alto nivel, qué sé yo. Excelencia académica. Perdón, gracias, con excelencia académica. En realidad no es pues excelencia académica, ese es un engaño total. No puede llamarse excelencia académica a estudiantes que no tienen un mínimo nivel de razonamiento, por eso no van a producir absolutamente nada. Entonces, lo que estamos sacando, no sujetos, sino objetos, ¿no? Objetos que no razonan, que no piensan, que no articulan, y eso genera más de un problema, y nuestra sociedad no necesita gente que repita, necesitamos gente que piense, gente que articule, gente que produzca científicamente. Entonces, esa es una tarea que debería estar en la ley, pero lamentablemente no tuve suerte porque el ministro no entendió lo que hablé, porque él estuvo en esa reunión, no entendió absolutamente nada, aún siendo ex autoridad, ex sector de la Universidad Mayor de San Andrés. Lo cual quiere decir que estamos pues ahí como autoridades sin una línea, sin una visión objetiva, sin metas claras, estamos más bien entregando ahorita que colegios aquí, colegios allá, cuando la tarea sustantiva era determinar que los docentes, no solamente de universidades, también de los colegios, deban tener la tarea fundamental de elevar el nivel de razonamiento. Es decir, nosotros damos exámenes de ascenso, y alguna vez me he opuesto tenazmente a los exámenes de ascenso, porque es una reproducción de un conjunto de dislates, los llamo así porque no tiene relevancia alguna, ¿no es cierto?, cuando deberíamos calificar al docente, por decir, por ejemplo, a ver, señor docente, usted ha dado a estos alumnos las clases, un semestre, un año, vamos a tomarles el examen. Si hay, después de tomar el examen, si hay por lo menos un estudiante que razona, quiere decir que ese docente está trabajando. A ese docente hay que premiarlo, hay que pagarle más. Y no, de lo contrario, a quien asciende por un conjunto de suerte, no sé, la moneda será, o sabe mucho para la reproducción. Eso no es un factor que eleva la calidad educativa. Es por eso que yo en San Simón había dicho que necesitamos una universidad al servicio del pueblo. Pero ¿cómo vamos a tener una universidad al servicio del pueblo? Solo haciendo investigación científica. No vamos a tener universidad que sirva al pueblo si no hacemos investigación científica. Ese
objetivo esa meta. No lo vamos a lograr a la vuelta de la esquina. Va a ser un trabajo. Es más, en el caso de Chile, por ejemplo, la inversión para la investigación superior, porque hay niveles de investigación, la inversión para investigación superior en Chile ya han tomado la decisión de hacerlo por lo menos en $1.000 millones anuales. Es decir, nosotros ¿cuánto hemos invertido? Ni un peso. Y seguimos con la misma infraestructura, es decir, con la misma estructura en las universidades, no solamente de San Simón, de todas las universidades del sistema. Entonces, eso no ayuda. Estamos con una visión retrógrada, estamos yendo hacia atrás, estamos peleando sobre cosas banales, sin importancia, cuando deberíamos discutir de manera objetiva metas y cómo lo vamos a lograr. Y eso, repito, es en conjunción de un Estado responsable, no solo las universidades. Y han aprobado esto, Juan Ríos lo llevó a La Paz y la CUE aprobó que las universidades quieren servir al pueblo, ¿no es cierto? Y tiene que ser científica. Es decir, eso era un elemento para gestionar de manera objetiva al Estado. Pero, es decir, lo aprueban y no pasa nada, muere ahí. Y eso es un error craso. Es decir, con esos elementos debería gestionarse, decir, nosotros queremos ser, pero este es nuestro proyecto. Quizá al Estado le hubiese interesado, cuando debería ser el Estado responsable de decir, yo quiero que me trabajen así, me alcancen esta meta. Un Estado responsable debería determinar así, pero la cosa es que nuestras autonomías y otro conjunto de factores están frenando esta visión que es muy importante. Hay un factor que es fundamental que va frenando la perspectiva de desarrollo. Es el mismo hombre. Hablemos del varón o de la mujer que está en función de autoridad, que se olvida que el ser autoridad implica mucha visión, entendimiento de las relaciones de causalidad, responsabilidad y mucha moralidad. Pero asimismo debemos entender que se deben formar los recursos humanos para que nos sustituyan. El ser autoridad es un privilegio, siempre y cuando se vaya a gestionar el desarrollo, siempre y cuando hagamos las cosas con gusto, con vocación, con mucha especialidad, con mucha comunicación, con mucha agenda y trabajo en equipo. Hora de cerrar el programa. Evidentemente, un valor, disciplina, con un elemento nutriente, voluntad para cumplir los objetivos. Y es la fuente, la riqueza para alcanzar las metas. Gracias, Raúl, por tu participación en el programa Gestión y Desarrollo. A ustedes, estimados televidentes, vamos a proseguir con el análisis de las políticas públicas, la política económica, los modelos de desarrollo. Para ello tenemos invitados de lujo, los llamo porque son personalidades, porque hacen investigación, porque se comprometen con el desarrollo de nuestro medio. Muy buenas noches.